Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marta López, soy especialista de HANA Instruments y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la aplicación del método de Carl-Fisher para la determinación del contenido de agua en muestras de poliuretanos. Vamos a utilizar un titulador volumétrico, Carl-Fisher. Más adelante ustedes lo van a conocer. Pero antes de pasarnos a la plática o a la práctica de cómo se lleva a cabo este análisis, vamos a hablar un poquito acerca de qué son los poliuretanos, cuáles son las materias primas principales que se utilizan y también hablaremos acerca de algunas aplicaciones. El objetivo principal de esta plática es conocer la importancia de la determinación del contenido de agua en muestras de polioles y otros componentes orgánicos que se utilizan como materia prima en la elaboración de productos de poliuretano. También hablaremos acerca de cuál es el método más adecuado para llevar a cabo este análisis. Antes de pasarnos ya a lo que es la práctica, como ya les había comentado, vamos a hablar un poquito acerca de qué son los poliuretanos. Estos en sí son plásticos que hoy en día se utilizan ampliamente en diferentes productos que utilizamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Y son polímeros sintéticos que se obtienen a través de una reacción exotérmica entre una molécula de isocianato con dos o más grupos funcionales y un poliol. Los polioles en sí se caracterizan porque porque contienen dos o más moléculas de hidroxilo en su estructura. Dependiendo de la densidad del poliuretano, este puede ser poroso y la porosidad se va a generar principalmente por la presencia del gas que se libera en las reacciones entre el isocianato y el agua que se encuentra presente en la muestra. Esta reacción va a dar lugar a que se forme un producto que se llama ácido carbámico, al mismo tiempo que se libera CO2, que es lo que va a generar la porosidad en nuestro poliuretano. Dependiendo de la cantidad de agua que se encuentre presente, va a ser la cantidad de gas que se ha liberado en el poliuretano o a partir de esta reacción. Una de las principales características y uno de los atributos más deseables en los poliuretanos es su capacidad para generar o para convertirse en espuma. Dependiendo de la estructura química y el comportamiento frente a la temperatura, podemos encontrar poliuretanos termoestables o termoplásticos. Los termoestables se dividen principalmente o podemos encontrarlos como flexibles o rígidos dentro de los poliuretanos termoestables. Los flexibles se utilizan más en la parte de la industria del mueble para la elaboración de colchones, para la elaboración de sillas, mientras que los rígidos, debido a su característica, son más utilizados como aislantes térmicos, también en la industria del embalaje y de la construcción. Y bueno, en la parte de los poliuretanos termoplásticos podemos encontrar a los elastómeros. Estos elastómeros se utilizan principalmente en partes de vehículos o para la fabricación de suelas de zapatos. Las principales materias primas que se utilizan para la elaboración de un poliuretano son los isocianatos y los polioles. Sin embargo, podemos nosotros adicionar otros aditivos químicos que nos van a permitir diseñar mejor o poder controlar mejor el tipo de reacción o obtener un producto final con las características que nosotros necesitemos. Una de las de las principales son los isocianatos. Los isocianatos se van a caracterizar principalmente por la presencia del grupo químico nitrógeno, carbono y oxígeno en la estructura. Cumplen un papel muy importante, ya que estos van a reaccionar tanto con los polioles como con el agua para la formación de la matriz y también para el soplado de la espuma. Entre los tipos más comunes de isocianatos que podemos encontrar se pueden dividir en alifáticos o en aromáticos. Los alifáticos, por ejemplo, se utilizan más principalmente para recubrimientos y para elastómeros muy especiales. Y los aromáticos son más utilizados para la producción de espumas y para la mayoría de todos los elastómeros que se fabrican actualmente. Uno de los isocianatos más utilizados o que podemos encontrar
son el metil difenil disocianato, que se utiliza ampliamente en la elaboración de los poliuretanos. Estos grupos o estos productos de isocianatos son muy reactivos y reaccionan principalmente con compuestos que contienen grupos de hidrógenos activos, como son el agua, las aminas, urea, uretano, y la reacción principal que se va a llevar a cabo con el isocianato, o el más importante, son las reacciones con los grupos hidroxilos que se encuentran presentes en los polioles, que es lo que va a dar lugar a la formación de la espuma de poliuretano. Otra materia prima muy importante en la elaboración de los poliuretanos son los polioles. Esto se conoce como poliol debido a que su molécula contiene 2 o más grupos de hidroxilos. Actualmente existen 2 tipos principales de polioles, que son los polioles de poliéter y polioles de poliéster. Los más utilizados son los polioles de poliéter, y estos se utilizan en su mayoría para la producción de espumas flexibles, y en el caso de los poliéster se utilizan más para la elaboración de espumas rígidas que contienen propiedades resistentes a la llama. Actualmente, debido a todo el tema ambiental y a la necesidad de reducir la utilización de productos derivados de la petroquimia, se han implementado o se han ido investigando la manera de crear poliuretanos a partir de polioles de origen vegetal. Se han utilizado algunos aceites, sin embargo estos en su molécula no tienen los grupos hidroxilos, por lo que tienen que pasar por una serie de procesos para llegar a introducir estos grupos a su estructura y poder entonces formar un poliol que se utiliza para la elaboración de los poliuretanos. Algunos aceites que se han llegado a utilizar para fabricar estos productos son el aceite de palma y el aceite de soya. En la elección del tipo de poliol que se vaya a utilizar para nuestro producto final va a influir directamente en la apariencia y en la coloración final de la espuma. Los polioles se pueden caracterizar principalmente por la funcionalidad, por el índice de hidroxilo, por el peso molecular y por el contenido de óxido de etileno. Estos son algunos tipos de caracterizaciones que se llevan a cabo en los polioles dentro del laboratorio. Además de los polioles y de los isocianatos que ya mencionamos anteriormente, otros componentes u otros aditivos principales para la elaboración de nuestro poliuretano y que van a aportar ciertas propiedades al producto final son los agentes soplantes, catalizadores, agentes de actividad superficial, retardantes de llamas, agentes entrecruzantes y extintores de cadena. Entre los agentes soplantes, por ejemplo, podemos encontrar al dióxido de carbono, que es el producto que se comenzó a utilizar desde un inicio cuando empezaron a crearse estos poliuretanos. Posteriormente salieron al mercado otros tipos de productos como los clorofluorocarbonos, que presentaban mejores características y daban mejores características a nuestro producto. Sin embargo, se ha demostrado que los clorofluorocarbonos afectan principalmente a la capa de ozono, por este motivo se han dejado de utilizar. Los agentes soplantes que se utilizan con mayor frecuencia en la actualidad son algunos hidrofluorocarbonos y algunos hidrocarburos como el pentano, son los que se utilizan para la elaboración o como agente soplante en la elaboración de nuestros poliuretanos. También podemos encontrar como aditivos a los catalizadores, que estos van a ayudar a mejorar la reacción que se lleva a cabo entre el isocianato y entre el poliol, y a su vez también hay unos catalizadores que ayudan a mejorar la reacción entre el agua y el isocianato, que es el que da lugar a la formación de esta espuma. Y algunos agentes tensoactivos, que se llaman agentes de actividad superficial, que también van a ayudar a que se mezclen los componentes que son incompatibles y también ayuda en la estabilización de las primeras etapas de la espuma. Y estos agentes también van a influir en algunas características o propiedades finales de la espuma, como son la permeabilidad al aire y el tamaño de las celdas. Y los retardantes de llama
lo que van a hacer principalmente es reducir la flamabilidad, la cantidad de llama y la cantidad de humo de los productos de combustión cuando se someten a una prueba de ignición. Todos los aditivos mencionados y todas las materias primas que vimos hace un momento van a dar lugar a la formación de los poliuretanos, ya sean termoplásticos o termoestables, que se utilizan en diferentes aplicaciones como colchones y sofás, como automóviles, en suelas de zapato también se utilizan, en la fabricación de muebles, pinturas y barnices, ventanas. En la ingeniería médica también tiene aplicación, ingeniería aeroespacial, en tuberías, cámaras frigoríficas, neveras, criogenia, etc. Y bueno, también tienen una gran aplicación en las edificaciones, ya que se utilizan como aislamiento térmico, acústico o como impermeabilizante. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones que nosotros, en donde nosotros podemos encontrar estos poliuretanos, y la formación o la aplicación final va a depender principalmente del tipo de materia prima que se elija, las concentraciones y los aditivos que se le agreguen a la formulación para obtener un producto final. Como ya hemos visto en lo que vamos de este webinar, la calidad de la materia prima en la elaboración de nuestros poliuretanos son muy importantes para obtener un producto de buena calidad. En el caso de los polioles, estos llegan a ser muy higroscópicos, por lo que van a estar absorbiendo una gran cantidad de agua. Tenemos que controlar esto y saber exactamente cuál es la cantidad de agua presente en nuestra muestra para poder nosotros obtener un producto final con las características deseadas. Uno de los métodos más empleados en esta determinación es el método Carl-Fischer. El método por secado no es tan recomendable porque los polioles se evaporan a altas temperaturas, entonces no vamos a obtener un resultado confiable. Por lo tanto, nuestra metodología o la norma ASTM D4672 nos indica el procedimiento para llevar a cabo este análisis mediante el método de Carl-Fischer, y se puede hacer ya sea de forma volumétrica o coulométrica, con un equipo automático o de manera manual. Se prefiere utilizar un equipo automático porque vamos a reducir todos los errores que se pueden llegar a presentar de hacerlo de forma visual, llegar al punto final de titulación. Además de que como el análisis de humedad es un método muy sensible a las humedades del ambiente, nosotros necesitamos seleccionar un equipo que nos permita manejar tanto nuestros reactivos como nuestros solventes en un ambiente cerrado que impida que ingrese humedad al ambiente. En el método también nos especifica que podemos elegir entre un titulador volumétrico o un titulador coulométrico, y esto va a influir principalmente de la cantidad de agua que nosotros vamos a esperar en nuestros productos finales. Por ejemplo, un Carl-Fischer volumétrico se utiliza más para cantidades de agua que van desde 100 partes por millón hasta el 100%, y el coulométrico se utilizan para cantidades de agua muy pequeñas que van desde abajo del 1%. Bueno, estos equipos pueden medir desde el 10 partes por millón hasta el 5%, pero si en nuestra muestra tenemos cantidades de agua menores a 1%, entonces vamos a preferir elegir un coulométrico en lugar de un volumétrico, ya que vamos a tener resultados más precisos. Ahora a continuación vamos a mostrarles nuestro equipo para llevar a cabo nuestro análisis. Bueno, como ya nuestro método lo menciona, nosotros podemos realizar la determinación del contenido de humedad en polioles, ya sea por un método volumétrico o un método coulométrico. En esta ocasión, el que nosotros vamos a utilizar es un método volumétrico. El equipo que tenemos aquí es un HI 933 de Hanna Instruments, es un titulador Carl-Fischer volumétrico, y se diferencia principalmente porque cuenta con una bureta de 5 mililitros, a diferencia de un coulométrico que no requiere una bureta porque la reacción se lleva a cabo, o la generación de yodo se lleva a cabo mediante unos electrodos dentro de nuestra celda. En este caso nosotros sí necesitamos de una bureta que va conectada a nuestro reactivo titulante. En las titulaciones Carl-Fischer
Uno de los reactivos titulantes, el reactivo titulante que se utiliza es el yodo, que es el que va a reaccionar con el agua que se encuentra presente en la muestra. Algunas veces estos reactivos pueden tener otros componentes, como es la piridina o el imidazol. Estos dos funcionan como un buffer que va a regular el pH en nuestra muestra. La piridina se ha dejado de utilizar porque se ha comprobado que es un material cancerígeno, entonces se ha sustituido por otros componentes como el imidazol, que tienen o presentan funciones muy parecidas. Otro componente importante en las titulaciones Carl Fischer son nuestros solventes, en donde se va a llevar a cabo la disolución de nuestra muestra. Para que una titulación Carl Fischer se lleve a cabo es bien importante que nuestra muestra sea soluble en algún componente orgánico. Actualmente existen igual otros accesorios que nos van a ayudar cuando una muestra es muy difícil de disolverse en nuestro solvente, además de que también existe una gran variedad de solventes en el mercado que nos van a ayudar a disolver de mejor manera nuestra muestra. Uno de los que más se utilizan es el metanol. Nosotros ahorita tenemos metanol como solvente, que es el medio donde se va a llevar a cabo la disolución, y nuestro equipo nos va a permitir realizar el ingreso de este solvente a nuestra celda de titulación de manera automática. No vamos a tener necesidad de abrir la celda para ingresar el solvente, y esto nos va a evitar que ingrese humedad que se encuentra en el ambiente. La humedad en el ambiente va a llegar a afectar muchísimo nuestras titulaciones, por eso es que se prefiere utilizar un equipo automatizado, sobre todo en este tipo de análisis que son muy sensibles a esta humedad. El equipo también cuenta, toda esta parte del equipo es el sistema de manejo de solventes. Como ya les había dicho, el solvente ingresa automáticamente a nuestra muestra mediante una bomba que nos va a permitir ingresar el solvente y retirarlo de nuestra celda. La celda que es donde se va a llevar a cabo nuestra titulación, cuenta con una punta de dosificación que va conectada a nuestra bureta automática. Esta punta nos va a permitir dosificar en una posición bastante, provechosa para nuestra reacción, para que no esté el reactivo titulante dosificándose en las paredes, sino que caiga precisamente en el centro de nuestra celda. También cuenta con un electrodo de doble pin de platino. Este electrodo es el que va a detectar nuestros milivoltajes del punto final de titulación. La bureta de dosificación nos va a permitir ingresar cantidades muy pequeñas de titulante a nuestra muestra, que esto al final nos va a dar un resultado mucho más exacto, mucho más preciso de lo que queremos nosotros obtener, sobre todo cuando se manejan cantidades muy pequeñas de agua en nuestra muestra. Como ustedes pueden ver, también tenemos unos cartuchos. Dentro de estos cartuchos se encuentra una sílica gel que funcionan como desecantes. Estas sílicas lo que van a hacer es atraer toda la humedad que se encuentra en el ambiente para que no contaminen nuestros reactivos y para que tampoco contaminen nuestra muestra al momento de estar nosotros realizando el análisis. Cuando la sílica comienza a cambiar de color, quiere decir que ya se está saturando de humedad, por lo tanto nosotros debemos de cambiarlos o regenerarlos. Se pueden regenerar en un horno de secado a 150 grados centígrados durante 1 hora aproximadamente, y después los volvemos a colocar. El equipo nos va a permitir realizar el análisis en muestras que tienen desde 100 partes por millón hasta 100% de humedad. Si nosotros tuviéramos una muestra con porcentajes de humedad abajo de 0.5%, por ejemplo, se prefiere utilizar un titulador coulométrico. Yo voy a analizar una muestra que tiene un contenido de humedad aproximadamente del 1%. Ya tengo configurado mi método para llevar a cabo este análisis. El equipo también nos permite configurar distintos métodos dependiendo del tipo de muestra que vamos a analizar y del tipo de titulante que se va a utilizar y el tipo de solvente. En este caso, yo ya lo tengo configurado, lo configuré a partir de un método de fábrica que ya venía establecido. Este método o todos los métodos que están pueden modificarse y adaptarse de acuerdo a nuestras necesidades. El equipo también puede analizar tanto muestras sólidas, muestras líquidas
o muestras muy viscosas también las puedo analizar siempre y cuando sean solubles en algún solvente orgánico. Para iniciar nuestra titulación, una vez que ya tengo seleccionado el método, le doy en seleccionar método, en seleccionar método, y aquí nos van a aparecer en la pantalla todos los métodos con los que ya cuenta el equipo. Los que son HI 801 son métodos que ya están precargados, y todos los que comienzan con user son los métodos que hemos ido configurando para que se adapten a las muestras que nosotros requerimos analizar. En este caso, el que yo voy a hacer es una muestra de poliol. Entonces lo selecciono y ya yo puedo comenzar a analizar mi muestra. Si quisiera modificarlo, también el equipo me da esta opción de modificar mi método, y oprimo la opción de método. En esta pantalla nosotros vamos a poder revisar todos los parámetros que son importantes para la determinación del contenido de humedad, así como el nombre de nuestra muestra, la revisión, etcétera. Sí, este equipo y bueno, la mayoría de los equipos de Carl Fisher nos permiten realizar estas funciones de manera muy sencilla. Si ustedes quisieran saber un poquito más, pueden consultar nuestra página de YouTube. Ahí hay muchos videos que nosotros hemos realizado, donde explicamos paso a paso cómo configurar un método, cómo ensamblar el equipo, etcétera. O sea, si quieren ustedes aprender más acerca de esto, pueden consultarlo o pueden escribirnos y nosotros programamos más adelante, igual si quieren alguna otra capacitación. En este momento yo ya tengo seleccionado el método que voy a realizar. Lo único que tengo que hacer es iniciar mi método. Lo que va a hacer mi equipo son 4 pasos que se llevan a cabo para el análisis de mi muestra. Primero hace la pretitulación. Como vieron, fue bastante rápida porque yo casi no tenía humedad en mi celda. Entonces, esta pretitulación lo que hace es retirar toda la humedad que se encuentre presente en nuestra celda y en nuestro solvente para que no afecte con nuestro resultado final al momento de ingresar nuestra muestra. Cuando nosotros iniciamos un análisis o cuando el solvente es nuevo, generalmente sí se tarda un poquito más en hacer esta pretitulación. Siempre se recomienda de cualquier manera utilizar reactivos especiales para Carl Fisher porque estos tienen un poquito más de pureza y su contenido de agua es mucho menor que otros tipos de solventes como grados reactivos que se utilizan también dentro del laboratorio. Ahora mi equipo lo que está haciendo es realizando el análisis de la deriva. El análisis de la deriva lo que va a hacer es cuantificar la cantidad de agua que está ingresando a nuestra celda con relación al tiempo. Esto para que al final nosotros podamos contabilizarlo en caso de que haya un tipo de humedad que esté ingresando, se pueda contabilizar al final en nuestra muestra y poder nosotros obtener un resultado más confiable, más representativo de nuestra muestra. En este caso ya hizo el análisis de la deriva. Se supone que debe ser una deriva aceptable, debe ser por lo menos menor a los 30 microgramos por minuto. En pantalla podemos ver que aquí nos da 0, nosotros ya con esto podemos iniciar nuestro análisis. Para iniciar el análisis, una vez que nuestro equipo ya se encuentra en modo en espera, nosotros ya podemos ingresar nuestra muestra. Para ello vamos a seleccionar analizar muestra, continuar, y en esta pantalla nos va a aparecer la opción de ingresar la masa de la muestra que vamos a utilizar. ¿Cómo podemos nosotros seleccionar la masa adecuada? Generalmente en los métodos que estemos utilizando nos especifican qué cantidad de masa utilizar, cuál va a ser el tamaño ideal para nuestra muestra. Si nos vamos a nuestra norma, si consultamos la norma que estamos aplicando en este momento, nosotros vamos a poder observar una tabla donde nos indica, dependiendo de la concentración que nosotros estamos esperando obtener, qué tamaño de muestra vamos a utilizar, y también depende de qué tipo de equipo estamos manejando, ya sea un titulador volumétrico o un titulador coulométrico. En este caso, el equipo que nosotros estamos manejando es un titulador volumétrico. Entonces,
Debemos de seleccionar un tamaño de muestra de acuerdo a como nos especifica ahí, pero también depende mucho del contenido de agua. Entonces, para la muestra que vamos a analizar ahorita, en este momento, tiene un contenido de agua aproximadamente del 1%. Entonces, con que yo utilice 1 gramo de muestra es suficiente para que lleve a cabo mi análisis. Mientras mayor sea la concentración de agua que está en mi muestra, menor va a ser el tamaño de muestra que vamos a utilizar. Entonces, voy a ingresar yo en estos momentos mi muestra a mi titulador. Para ello, requiero de una balanza analítica. Es muy importante que nosotros utilizamos una balanza analítica porque eso nos permite tener un tamaño de muestra más preciso al momento de ingresarla a nuestro equipo. Este equipo es muy sensible, entonces si nosotros tenemos una balanza semianalítica, no nos va a dar el valor exacto de la masa de la muestra, por lo tanto nuestros resultados pueden ir variando. Para ingresar mi muestra, yo la tengo ya, voy a ocupar una jeringa. Se recomienda una jeringa especial para las septas, porque en mi equipo, bueno, más bien la muestra se ingresa mediante una septa que está en la celda de mi equipo. Más adelante ustedes lo van a ver. Voy a pesar primero esta muestra. Y lo que vamos a hacer es tarar el equipo. Ahora sí lo retiramos. Voy a agregar aproximadamente 1 gramo de muestra. No tiene que ser muy exacto porque, no es necesario que sea tan exacto porque a fin de cuentas nosotros vamos a ingresar el valor que obtengamos en nuestro equipo. Entonces, por este medio es por donde se ingresa nuestra muestra. Si fuera una muestra muy viscosa o si fuera una muestra sólida, nosotros podemos retirar este puerto que tenemos aquí e ingresar nuestra muestra sólida o muy viscosa para para nosotros poder hacerlo de una manera más rápida. El tamaño de muestra que yo agregué fue de 0.9345, muy cercano a 1 gramo. Entonces esto yo lo voy a ingresar a mi equipo para que lo tomen en cuenta al momento de hacer los cálculos. 0.939343 es lo último que obtuve. Y una vez ingresado el tamaño de la muestra, yo puedo ya seleccionar comenzar análisis. El equipo también me permite conectar la balanza al equipo mediante una comunicación RS232. Entonces esto es bastante útil porque ya en la operación continua de nuestros análisis, nosotros necesitamos hacerlo de manera más rápido. Entonces al conectar una balanza, esta masa va a ingresar automáticamente o el tamaño más bien de la masa va a ingresar automáticamente a nuestro equipo. Durante la titulación, ustedes pueden ver que se está dosificando mi titulante de yodo. Cuando comienza la titulación, esta cantidad de dosificación es mayor y conforme se va acercando a mi punto final, va reduciendo la cantidad que va dosificando. El equipo tiene la capacidad de dosificar cantidades muy pequeñas, desde 0.125 microlitros, y eso nos permite acercarnos con una mayor sensibilidad al momento de acercarnos a nuestro punto final de titulación. Cuando se está haciendo la titulación, aquí tenemos un valor de milivoltajes. Esto nos quiere decir que hay agua presente en nuestra celda, en nuestra muestra, entonces está reaccionando con el yodo, y conforme vaya reaccionando y agotándose el agua en nuestro sistema, este valor va a ir disminuyendo hasta acercarse a aproximadamente 180 milivolts. Una vez que se haya acercado a este valor, va a volver a realizar el análisis de la deriva que hizo
de forma automática al principio, lo va a volver a analizar para que nosotros podamos obtener un resultado. También durante nuestro proceso podemos llegar a ver cómo va siendo nuestra gráfica de titulación conforme a los milivoltajes. Una vez que se acerque a esta raya punteada color roja, quiere decir que vamos a estar llegando a nuestro punto final de titulación. Vamos a regresar a la pantalla principal y vamos a esperar a que el equipo haga el análisis correspondiente. Este tipo de análisis se hace bastante en las industrias que se dedican a la fabricación de poliuretanos. Como ya lo había mencionado, realizar una determinación de la cantidad de agua va a ser muy útil para poder determinar cuál va a ser la característica o la densidad del producto final que se va a obtener. Los polioles son muy higroscópicos, absorben mucha agua, entonces si no se controla esta situación, al final, al momento de reaccionar con los isocianatos, va a afectar nuestro producto final. Por eso es que es muy importante que en las empresas o en las industrias que se dedican a la producción de este tipo de materiales, realicen este análisis. Y en caso de que no se obtenga la cantidad de agua esperada, que sea mayor la que necesitan, porque sí me ha tocado en algunas industrias donde el poliuretano requiere mayor cantidad de agua para que ellos puedan obtener su producto final, ellos lo que hacen es un ajuste, una prueba en laboratorio del ajuste de agua y después vuelven a realizar la titulación para asegurarse de que ya se cuente con la cantidad suficiente de humedad o de agua que se requiere en el análisis. Ahorita, como ustedes pueden ver, ya se está acercando a los 180, entonces ya estamos llegando a nuestro punto final de titulación. También si podemos volver a ver el gráfico, igual ya está muy cercano a estos 180, ya está cercano o está en la línea punteada. También es una forma de ver que ya está llegando al punto final de titulación, entonces nada más esperamos a que termine de analizar nuevamente la deriva para que el equipo nos arroje el resultado. La velocidad de agitación también lo podemos nosotros, se configura cuando estamos realizando o configurando nuestro método, pero también se puede ir modificando conforme hacemos el análisis. Con las flechas que aparecen en pantalla podemos ir subiendo o disminuyendo la velocidad de agitación. Es muy importante que esté en agitación para que la muestra esté homogénea y los resultados sean más confiables. El equipo ya terminó de realizar el análisis, nos dice que esta muestra tiene un porcentaje de 1.093%, es más o menos el valor que nosotros estábamos esperando obtener en esta muestra. También nos permite ver el informe de lo que realizó. En el informe nosotros vamos a observar el nombre del método, la fecha, el número consecutivo del reporte y todos los pasos y todas las dosificaciones que siguió el equipo hasta llegar a nuestro punto final. También el tiempo que tardó en realizar este análisis, que fue aproximadamente de 4 minutos, casi 5, y bueno, todos los datos más importantes de nuestra titulación, el nombre, la concentración del titulante. Es muy importante también realizar una estandarización de nuestros titulantes como buena práctica de laboratorio. Para ello, y en este caso se venden estándares específicos dependiendo de la concentración nominal del titulante que estamos utilizando. Un ejemplo del tipo de estándar que podemos utilizar es este. Es un estándar de 1% de humedad que nos va a ayudar a determinar que nuestro titulante todavía tiene la concentración de yodo adecuada para llevar a cabo nuestra titulación. Este titulante es muy fácil que se vaya degradando conforme pasa el tiempo, entonces debemos de estar seguros de que cuenta con la concentración. En este caso, por ejemplo, es un titulante de 5 miligramos por mililitro
Y mientras en nuestros resultados obtengamos un intervalo entre 4.5 y 5.5, nosotros podemos seguirlo utilizando, pero debemos de corregir ese valor en el método que hemos programado. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en nuestro resultado que el valor del titulante es de 4.9. Esto es porque cuando nosotros hicimos la estandarización del titulante fue el valor que nos dio. Debemos de hacer por lo menos 3 estandarizaciones y sacar el promedio de esas 3 para obtener un resultado más confiable. Se recomienda que se haga, bueno, cuando ya están trabajando como en la industria y demás, que están haciendo titulaciones constantemente, se recomienda que se haga por lo menos una vez al día o una vez a la semana o cada vez que ustedes vayan a realizar su análisis. Entonces, esta es una forma, un tipo de análisis, bueno, más bien un equipo con el que nosotros podemos llevar a cabo nuestros análisis de polioles, no solamente a los polioles, sino también a otros aditivos orgánicos que se utilizan para llevar a cabo nuestro producto final. Es muy importante realizarlo y si ustedes tienen alguna duda, podemos verlo más adelante. También si les gustaría alguna otro tipo de demostración, también nos pueden escribir o pueden consultar los videos que nosotros hemos realizado. Hay muchos videos sobre Carl Fischer, de cómo ingresar. Bueno, ahorita yo ya tenía mi bureta llena, pero también ustedes pueden, si les gustaría aprender cómo hacerlo, también pueden consultar en nuestros videos cómo lo hemos hecho, cómo llenar nuestra celda, cómo retirar los desechos, cómo limpiar la celda. Es muy importante hacer esta limpieza si nosotros vamos a cambiar de titulante. Y por mi parte ha sido todo. Este equipo, como ustedes pudieron ver, nos permite realizar de manera muy sencilla, implementar el método ASTM 4672, que es el método que nos determina, que nos indica cómo llevar a cabo la titulación o la determinación del contenido de agua en una muestra de poliol. Por mi parte ha sido todo. Si ustedes tienen alguna duda, con gusto podemos resolverlo. Y muchas gracias de antemano por estar atentos y por su participación en esta plática.